Bueno, cuando supe la noticia no dudé un segundo en invitarla. Este tipo de innovaciones considero que valen la pena ser contadas de primera mano. Así que invité a Sandra para que les cuente lo que para mí personalmente es la revolución del nopal. Un envase proveniente del desierto mexicano, una forma increíble de reescribir el futuro del packaging. Hola Sandra, gracias por estar con nosotros. Hola Vanessa, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro. Sandra, nos presentas una solución que parece casi mágica, tengo que reconocer. ¿Qué te llevó a mirar el nopal como un alimento, o sea, siendo un alimento, pero para el futuro del packaging? Mira, el proyecto surge de una clase que yo imparto aquí dentro de la universidad. Yo trabajo en la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, en México. Y unos alumnos en un proyecto de clase comenzaron con esta idea de, a partir del nopal, producir algún material biodegradable, ¿verdad? Y pues yo le vi mucho potencial. Posteriormente me puse a investigar las propiedades de esta planta, del nopal, y bueno, pues wow, te das cuenta de que tiene muchas propiedades importantes, que esta baba, lo voy a decir así coloquialmente, esta baba que tiene la planta, que para muchos es desagradable, bueno, pues tiene una serie de azúcares, de gomas, de pectinas, de pues prácticamente el mucílago, que le permite entonces tener un comportamiento que puede ser favorecedor para generar algún tipo de material o biomaterial tipo plástico, ¿no? Entonces, pues prácticamente fue de ahí. Al inicio yo no había elegido al nopal como tal, había tres plantas propuestas para la investigación. Una era la sábila o aloe vera, como se conoce. Otro el pitayo, que tenemos aquí también en esta región, produce unas frutas de temporada nada más. Y el nopal. A lo largo de la investigación, bueno, pues me he dado cuenta de que el nopal es de fácil reproducción, no necesita tanta agua, se puede dar en cualquier región del mundo prácticamente o en muchas partes del mundo, y que además hay muchas especies que no las estamos utilizando. Tú lo mencionabas, es un alimento, pero hay muchas especies que ni siquiera, o sea, no son tocadas, no son investigadas para producir algún beneficio, sino simplemente están de ornato. A lo mejor han sido estudiadas pues desde el punto de vista de la biología, desde lo vegetal, pero no como para hacer un producto. Entonces creo que por eso le veo potencial a esta planta. Y dime, todo investigador tiene un momento eureka, ¿no? ¿Recuerdas cuándo fue o qué fue eso que detonó, que dijeras, en mis manos tengo algo muy funcional, un material excelente? Sí, justo, fíjate, las primeras muestras que hicieron estos alumnos que te comento no habían quedado muy bien, pero entonces yo le di potencial al proyecto y dije, bueno, hay que meternos de lleno. Ellos ya no quisieron continuar, yo continué con la investigación, y al estar leyendo algunos artículos que ya se habían publicado, había visto que se utilizaba esta planta, el mucílago, prácticamente un componente de esa baba, para recubrir frutos y así. Y bueno, pues empecé prácticamente a prueba y error, a hacer mis mezclas, pero en el momento en que yo ya obtuve una muestra que parecía plástico, pues ese fue el momento eureka. No era una muestra muy bonita, era una muestra muy café, un tono muy oscuro porque se había oxidado el material, o sea, el material vegetal. Sin embargo, yo dije, esto puede ser que sí funcione. Y ahí fue cuando dije, vale la pena seguir investigando, mejorando, optimizando, hasta poder tener algo pues ya más sólido y que pueda transformarse ya en algo real, ¿no? Sí, y hablando de características, a mí lo que me llama mucho la atención es que además de ser biodegradable, es comestible. Entonces,
Primero tengo que preguntar a qué sabe y si, no sé, nunca probé Nepal, pero a qué sabe y qué dice tu instinto sobre ese potencial, por ejemplo, para envoltorios como el uso que se disuelvan, ¿no? En bebidas, sopas. ¿Qué posibilidades tenemos con esa característica? Sí, bueno, mira, prácticamente el sabor es un sabor neutro porque en realidad no sabe mucho. El nopal, pues es acá lo tomamos como una verdura que tiene no un sabor muy fuerte, entonces tú si lo combinas con a lo mejor alguna otra cosa, con sal, con algún otro vegetal, bueno, pues como que ¿cómo digamos? Le da o toma el sabor de las cosas con que lo mezclas, ¿no? Entonces es un sabor neutro, sabe, pues, no sé exactamente a qué sepa, porque no sabe ni incluso tan dulce el plástico, ya lo hemos probado, pero si tú lo combinaras con algún alimento, por ejemplo, o como tú dices, ay, lo tengo en un plato desechable y se me fue un poco de este material, pues prácticamente va a tomar el sabor del alimento con el que está en contacto, ¿no? Combinado. No es un sabor muy fuerte que te pueda afectar en cuanto a las características del alimento que está conteniendo. Está muy interesante que se pueda disolver, pero por eso mismo, entonces no puede contener sustancias base agua, es decir, yo no puedo hacer un envase para botellas de agua porque se va a disolver el material, ¿no? Pero podríamos hacer envase para algún otro tipo de líquidos, base aceite, si los puede contener, entonces eso está también interesante. Y bueno, pues aquí más que nada yo le veo potencial, sí, para hacer algunos empaques, como tú lo dices, de alimentos sólidos, a lo mejor de sopas secas, ya ves que, o de granos, por ejemplo, de algunos productos que vengan en polvo, ese tipo de cosas sí pudiéramos contener. No podemos contener productos con mucha humedad, pues porque se va a deteriorar rápidamente el empaque y entonces puede favorecer que haya inclusive contaminación porque algún hongo o algún microorganismo lo pueda empezar a atacar por la humedad, ¿no? Justo te estaba por preguntar sobre cómo se comporta, ¿no? Entonces, hablando de las propiedades, un director de innovación necesita conocer, ¿no? El oxígeno, la humedad, cuáles son esos enemigos, porque hay enemigos en los ingredientes en polvo también, tanto para productos lácteos como otros tipos de ingredientes que nombraste. ¿Cómo se comporta ese material como barrera contra los elementos que puedan generar algo con el ingrediente y en comparación con el plástico tradicional? Sí, bueno, es un material que sí tiene cierta porosidad, entonces de repente sí va a permitir que haya un intercambio a lo mejor de gases ahí entre lo que contiene y el ambiente o lo externo. Es muy sensible a la humedad, es decir, si hay ambiente muy húmedo, el material sí empieza a tener cierta flexibilidad, digamos, se hace más flexible, pegajoso, algo así. Entonces, sí se requieren ciertos cuidados del material. No podría ser sustituto de todas las bolsas, por ejemplo, de las bolsas convencionales que conocemos, precisamente por eso. Pero sí habrá algunos elementos o algunos productos que no tenga problema en contener. Yo te hablaba, por ejemplo, de granos, arroz, frijol, ese tipo de alimento que más bien vienen secos, con muy poca humedad o con poca humedad, eso sería ideal. Si ya alguna leche en polvo, algún otro alimento que de repente tenga un poco más de humedad, pues a lo mejor puede ser un poco difícil de contener, ¿no? O pudiera haber alguna interacción del medio ambiente con el alimento. Habrá que hacer pruebas. Lo que tenemos ya son pruebas de inocuidad del material, es un material inocuo, no tóxico, que nos parece que es bastante adecuado pues para contener alimento. Sin embargo, no hemos hecho la prueba como tal de contener el alimento y ver qué es lo que sucede,
qué tanta permeabilidad al oxígeno pueda tener o qué tanta humedad pueda introducirse al alimento o algo así. Necesitamos, dependiendo de cada alimento, ir haciendo las pruebas. Claro, porque además, bueno, es un descubrimiento nuevo y bueno, y lleva tiempo todo este tipo de análisis. Y justo te estaba por preguntar, ¿no? Y en la industria cosmética, que bueno, que son líquidos, si bien no es comestible, pero tiene líquidos, geles, aceites, ¿iría bien? ¿Hicieron alguna prueba con eso? No hemos hecho prueba como tal de algún cosmético, pero creo que iría bien los que son cosméticos base, como tú decías, a lo mejor alguna crema, algún gel, algún cosmético u producto que tenga base aceite. Ese sí puede ser contenido en algún empaque de este tipo, ¿no? Sin embargo, habrá que también ir haciendo las pruebas de cada uno de los diferentes productos que se pudieran pensar en contener aquí. Hemos pensado, por ejemplo, que puede hacerse un empaque para jabones, no le vemos problema de barras de jabón, podrían ser envueltas en tipo de material o a lo mejor no sé, algún polvo de maquillaje. Ya ves que también hay varios que vienen en polvo, alguna base, algún polvo que quita los brillos y demás. Bueno, pues eso. Claro, o ahora también los shampoos secos que se usan y todo eso podría ser porque no estaría dentro de la categoría de líquidos, ¿no? Sí, claro. Interesante. Bueno, la industria cosmética vende muchos productos y sobre todo una experiencia, ¿no? De lujo. Y en este caso, ¿imaginas que en un futuro donde el envase de una crema de lujo no sea sostenible, sino que pueda ser compostable o comportarse de la misma manera que con los alimentos, pero en la industria cosmética, ¿lo ves viable eso? Sí lo veo viable, podría ser una buena alternativa y como tú mencionas, en este caso de las experiencias, ahorita hay mucho interés en que los envases de nuestros productos ya no contaminen o que somos un poco más conscientes de este tipo de cosas. Creo que habría mercado para poder introducir, a lo mejor no todos los envases, sustituirlos por un tipo de estos, pero sí hay posibilidades. Y te comento, no es el único material que se está investigando en el mundo. Obviamente hay otros materiales y estamos tratando de ser alternativas, ¿no? Para estos plásticos convencionales. Y en el sector lácteo, además de polvos, ¿no? Que podrían ser leche y demás, ¿crees que se podría utilizar este material, por ejemplo, en tapas para refrigeración? ¿Ves alguna oportunidad de reemplazar realmente el plástico de un solo uso o todavía es muy pronto para decirlo? Creo que todavía es muy pronto para decirlo. En la industria de tanto de alimentos, de salud, de cosméticos, pues sí se necesita cumplir muchas regulaciones, muchas normas de calidad. Entonces ahí es un poco más aventurado el decir que podamos ya rápidamente llegar, porque como te comento, hay una serie de estándares que tendríamos que cumplir, ¿no? Sin embargo, bueno, hay posibilidad de seguir investigando, de seguir haciendo las pruebas que te mencionaba y podremos ir descartando si sirve para tal cosa, no sirve para aquello, ¿no? En otras industrias o en otras aplicaciones que no tengan tantas regulaciones, pues creo que no va a haber tanto problema, que es más factible, que más rápido pueda hacerse algún producto que pudiera introducirse al mercado, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, también lo que queremos es justo los productos que son de un solo uso, es lo que nos surge desplazar, ¿no? Y son los que vienen en alimento, en cosmética o en medicamento, qué sé yo.
Sí, totalmente. De hecho, en las vitaminas, pastillas, suplementos, ¿no? Todo eso se podría considerar y sería muy interesante por la eficacia. Eh, o los sachets de una sola dosis, que vienen en polvo. Es muy interesante para la industria de ingredientes también. Ah, bueno, fíjate, por ejemplo, en el caso de medicina, ya ves que también hay unos vasitos muy pequeñitos que a lo mejor le dan al paciente y en dosis muy pequeñas o le ponen sus pastillas, pero es un vasito desechable. Ahí yo no le veo problema de que puedas tener los mini vasitos donde te van a poner tus 3 pastillas, te las vas a... Creo que en hospitales o en asilos es muy común ver esos vasitos donde les dejan los medicamentos al paciente. Eso sí puede ser factible que lo podamos abordar. Claro, es interesante, porque además de un solo uso lo utilizas, lo desechas y ¿en cuánto tiempo se desintegra? Mira, nosotros tenemos muestras que tenemos más de 5 años, pero obviamente están aquí dentro de una oficina o el laboratorio donde no hay las condiciones tan elevadas de humedad ni están directamente expuestas a suelo o a composta, ¿no? Entonces, sí tiene cierta duración, sí va perdiendo algunas características, se va oxidando el material, es decir, va tomando un color distinto, pero sigue funcionando. Sin embargo, si tú sí es tu intención que lo biodegrades, pues tú lo puedes meter a una composta no industrial, casera. Ya ves que a veces tenemos en casa algunas personas dicen, voy a ir compostando aquí mi materia orgánica. Ahí tú puedes dejar tus bolsitas o tus vasitos o lo que sea y se va a biodegradar muy rápidamente. En el proceso de compostaje es alrededor de 3 semanas, ¿no? Que ya se integra. Si tú dices, bueno, no tengo composta, simplemente la voy a tirar en el jardín y ahí lo voy a dejar, en 3 meses es cuando tú ya verías que el material se ha desintegrado. O puedes, como decíamos, disolverlo en agua. Ahí depende mucho también de la temperatura. En agua caliente se disuelve muy rápidamente, en agua más fría no tan rápido, pero tú podrías dejarlo en agua y con esa agua regar tu jardín y sin problema. Entonces, esa es una característica muy importante, muy buena, como lo dices, porque tú mismo podrías deshacerte de tu basura en determinado momento, pero también de repente eso limita, ¿no? Porque como te digo, pues no puede contener mucha humedad o cosas con humedad. Pues habrá que ir haciendo las adaptaciones, creo yo. Y nosotros como usuarios adaptarnos a esos nuevos materiales. Pero sobre todo en muchos lugares donde se usan muchas, como lo que decía de las pastillas, pero vasos para probar cosas y tal, que son descartables y que es masivamente en eventos, en lugares donde, hospitales, que se utiliza tanto, sería fabuloso porque estarías cuidando un montón el medio ambiente. Y ahora mientras te escuchaba, pensaba en lo económico, porque es un proceso económico, es de bajo consumo energético. ¿Qué piensas en la posibilidad de poder escalar este prototipo? ¿Va a ser un problema para las marcas? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros lo hemos hecho a nivel laboratorio y ha resultado muy bien. Hemos hecho ya producciones un poquito más grandes, también en el laboratorio, pero a una escala un poquito más grande y ha resultado bien. Y hemos hecho pruebas a nivel semi-industrial, por ejemplo, utilizando ya un extrusor que se utiliza en la industria del plástico común y hemos podido peletizar el material, ¿no? Entonces, sí hay que hacer algunos ajustes de las maquinarias que ahorita se utilizan, sin embargo, se pueden utilizar sin mayor problema. No hay que diseñar una maquinaria nueva, ni hay que, no sé, revolucionar ahora la industria para que pueda adaptarse, no. Simplemente hay que hacer ciertos ajustes, por ejemplo, en temperatura, en velocidades, y es factible que se utilice la misma maquinaria. Yo no le veo tanto problema en la escalabilidad, sin embargo, el costo del material sí es más alto que el plástico convencional.
No es el único material que le pasa esto. Creo que ustedes pueden investigar la mayoría de los bioplásticos o biopolímeros que están ya inclusive en el mercado tienen costos más elevados que el plástico tradicional. Muy probablemente sea porque se necesita masificar más, optimizar los procesos y tal vez puedan llegar a disminuir el costo de producción, ¿no? Pero eso también es una limitante. ¿Por qué? Porque el consumidor de repente pues, no quiere gastar tanto o no va a gastar lo doble o lo triple en algo que, como tú dices, pues lo voy a tomar un segundo y lo voy a tirar. Mejor el convencional. Pero el objetivo de crear este tipo de productos, de envases, de texturas, de materiales, justamente es aportar, no o sea, mejorar la contaminación, ¿no? Que todos estamos trabajando duro para eso y bueno. Sí, justo. Por eso me parece súper interesante. ¿Y este material han probado o todavía no con respecto a poder imprimir sobre él? ¿No han llegado a esa etapa de poder usarlo como si fuese un packaging normal y poder etiquetas o imprimir sobre ese mismo material? ¿Se puede? Sí, en cuanto a poner etiquetas como lo hacen en los packagings convencionales, se puede. Y hemos hecho pruebas de impresión con serigrafía, se llama la técnica de serigrafía, y ha resultado bien. Obviamente aquí la tinta, bueno, pues habrá que ver qué tinta se utiliza y también que, bueno, en el caso de que tú quisieras que realmente fuera un material no tóxico, pues tienes que tener también cuidado con la tinta, porque no tiene caso de que le pongas una tinta contaminante a un material biodegradable. Pero sí hemos hecho porque hubo una empresa interesada que nos pidió láminas precisamente para hacer esas pruebas de impresión con serigrafía y salió bastante bien la prueba, como un plástico convencional. Como las hojas de arroz, esas que se pueden imprimir con tintura o con pintura comestible para tortas, ¿no? Podría reemplazar, sería como algo así como un papel de arroz que tú puedes imprimir y poner en la comida, ¿no? Sí, justo. O sea, también hemos pigmentado el material. O sea, nosotros sí hemos logrado probar tanto pigmentos naturales como este tipo de colorantes que tú mencionas que utilizan para la comida y ha funcionado bastante bien. De hecho, funciona mejor con esos que son para comida que con los con los pigmentos naturales, porque el pigmento natural también se oxida rápidamente y va perdiendo el color que en un inicio tenía. Pero sí hemos logrado hacer eso. Entonces, tal vez sea adaptar los procesos de producción o ir haciendo ciertas adaptaciones y a lo mejor el envase también tenga que cambiar, no solo del material, sino del diseño y el diseño de la etiqueta o el diseño del logo que tú vas a poner ahí o la forma en que pones tu marca tenga que ir cambiando. A veces también nos hemos dado cuenta de que no nos gusta mucho el cambio, ¿sabes? O sea, que la gente está acostumbrada a ciertas cosas y si tú lo cambias, no es tan fácil hacer un cambio, pues, de costumbres o de ideas inclusive, ¿no? Entonces, tiene que ir poco a poco adaptándose a estas nuevas tecnologías. Pero vos sabés que el otro día escuché un estudio donde hablaban que tanto en el mundo el interés por pagar más por un producto que tenga características ecológicas positivas para el medio ambiente está creciendo. Cada vez más la sociedad está dispuesta a pagar más por algo que es beneficioso para otros, para el planeta, para mejorar. Entonces, por eso es que me encanta que salgan estas innovaciones porque habla mucho de para dónde vamos, ¿no? Sí, y antes nombraste una empresa, nos pidió una muestra y quería preguntarte si están buscando socios industriales para el proyecto, ¿cómo lo están manejando para que si alguna empresa está interesada, colaborar con ustedes?
Contame. Sí, justo, o sea, nosotros ahorita, bueno, como lo comenté en un inicio, somos una universidad, lo voy a decir así, entre comillas, nuestro negocio no es hacer plástico, nuestro negocio es la educación y obviamente la investigación, ¿no? Para que esto pueda llegar al mercado, hacerse realidad, que ya podamos ver algunos elementos, algunos productos hechos con este material, se necesita justo la empresa, la industria, que esté interesado, que quiera realmente, pues, arriesgarse a probar el material, a irlo introduciendo en el mercado. Eso es lo que necesitamos para que esto pueda llegar a hacerse real y a que lo podamos tener disponible, ¿no? Para su uso. Entonces, sí, hemos colaborado con algunas empresas. De hecho, ahorita estamos en colaboración con dos, desarrollando pruebas para sus aplicaciones, pero bueno, ha sido un proceso un poco lento. También la industria quiere las cosas rápido y que se solucione todo en un instante y bueno, es de hacer prueba, volver al laboratorio, volver a probar. Ha sido lento por eso. Pero sí, estamos abiertos a colaboraciones, obviamente. Excelente. Bueno, el primer paso ya lo dieron, que es la innovación, ya la tenemos. Ahora, el siguiente paso, contarle a toda la industria, ya estamos aquí contándolo. Y el tercero es verlo en los productos, ¿no? Cuando llegue ese momento, quiero ser la primera en contarlo a la comunidad de Packaging Latam. Ok, sí, claro que sí. La verdad que me encanta, cuando escuché la noticia me encantó, te agradezco mucho Sandra porque personalmente me apasiona este tema y te agradezco tu tiempo, la información y que bueno, cualquier empresa que quiera contactar a Sandra, vamos a dejarle los datos y toda la información para que juntos podamos crear envases mucho más... ¿Cómo sería la palabra? ¿Cómo lo definirías este envase si tuvieses que decirle o ponerle un nombre? Pues envase, a lo mejor un envase natural, un envase sostenible, no sé, un envase Natural me gusta. natural. No me gustaría encasillarlo en amigable con el medio ambiente porque ahí de repente hemos metido tantos productos que ya cualquier cosa es amigable con el medio ambiente y a la mera no lo es, ¿no? Pero un envase natural creo que sería el término. Que se come, un envase natural que se come. Sí, o que te nutre tu jardín, ¿no? También, que nutre tu tierra, me encanta. Uh-huh. Me gustó, tal vez sea el titular de esta entrevista. Gracias Sandra por tu tiempo, Gracias. Es un placer. De verdad agradezco el labor que hacen las universidades, los profesores y todo el equipo, porque gracias a ellos en realidad surgen muchísimas cosas innovadoras, no solamente en México, sino en el mundo, así que es un placer tenerte como invitada y bueno, quién sabe, te invitamos otra vez para que nos cuentes cómo avanzó este proyecto. Claro que sí, al contrario, muchas gracias y espero también pronto tener buenas noticias de que hayamos hecho o hayamos llegado ya a la comercialización o a tener algún prototipo funcional para que la industria se interese, ¿no? Y vamos a tener la primicia aquí en Packaging Latam. Claro que sí, sí, cuenta con ello. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.